Bueno, Romanos capítulo 16 y por fin versículos del 25 al 27. Dice la palabra de Dios: y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Bueno, el apóstol Pablo quiere terminar esta epístola a los romanos con esta doxología. Esto que hemos leído se conoce por doxología, que no es otra cosa que alabanza a Dios. Y Pablo quiere terminar esta epístola a los romanos alabando a Dios, ¿no? Empieza diciendo el versículo 25, la primera parte, dice: al que puede confirmaros según mi evangelio, ¿no? Esa primera frase nos habla del poder de Dios para confirmaros. Dice, para confirmarnos según el evangelio. Confirmar a una persona significa asegurar, dar a alguien algo muy grande, significa firmeza o seguridad. O sea que esta frase habla del poder de Dios para asegurarnos a nosotros algo muy grande, firmeza o seguridad, ¿no? Y sigue diciendo, también entendemos que nosotros no somos sostenidos por nuestras fuerzas, sino por el evangelio que él mismo, que Pablo estableció, ¿no? Dios puede confirmarnos en el evangelio, como está diciendo en esta primera parte, pero no olvidemos que también puede reprobarnos. ¿Qué significa reprobarnos? Pues nos puede censurar, desaprobar, condenar o rechazar por algo que considere malo o incorrecto, ¿no? De ahí la importancia de caminar siempre en el temor de Dios todos los días de nuestra vida, ¿no? El apóstol Pablo, fijaros, le dice un ejemplo, le dice a su discípulo y compañero de ministerio, y le dice, según a Timoteo 2:15, y le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa la palabra de verdad, ¿no? Aun cuando Pablo se lo dice aquí a un pastor, lo cierto es que todos rendiremos cuenta delante del Señor. No solamente los pastores, sino todos. Razón por la cual podemos aplicar este versículo a toda la iglesia, a todos los creyentes. Muchos cristianos seremos aprobados, pero ¿lo seremos todos? No lo sabemos, ¿no? Solo Dios lo dirá. Yo solo una cosa sé, que yo me esforzaré y haré caso a Pablo, como decía Timoteo, procuraré con diligencia presentarme a Dios aprobado, ¿no? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usó bien la palabra de verdad. Cuando dice que cuando Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia, la diligencia en la Biblia significa esmero, cuidado, rapidez y constancia en el trabajo o en el cumplimiento de la voluntad de Dios, ¿no? Es lo que le está diciendo. Entonces, como decía, debemos, yo personalmente intentaré o procuraré presentarme a Dios diligentemente, como dice, ¿no? Como está diciendo Pablo, ¿no? Entonces, la pregunta, siempre intento hacer algunas preguntas cuando, como ya lo habéis visto algunas veces, cuando decimos algo, ¿no? Estamos hablando de presentarnos ante Dios diligentemente, ¿no? Para no avergonzarnos de nada de lo que hemos hecho, ¿no? Y es un ejemplo que Pablo nos da a través de Timoteo. Y la pregunta es, ¿qué harás tú personalmente? ¿Estamos seguros de que seremos aprobados por Dios? ¿En qué depositamos nuestra confianza? Normalmente, como cristianos, deberíamos depositarla en la cruz del Calvario, ¿no?
¿no? Pero cuidado, cuidado, porque si aflojamos nuestro compromiso con Dios, ni toda la fe del mundo nos va a salvar. No se trata de un evangelio por obras, ya lo sabemos, sino que sabemos que aquellos que habiendo nacido de nuevo, se vuelven a involucrar en el pecado, perecerán por sus pecados y su fe no les servirá para nada. Por ejemplo, vamos a ver 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 21. Fijaros lo que dice este texto. Dice, ciertamente, si habiendo ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pablo habla aquí de quienes han tenido conocimiento del Señor. Está diciendo, ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor. O sea, que hemos sido escapados del mundo, de las garras del diablo. ¿Por qué? No por nuestras fuerzas, ni porque nosotros hubiéramos sido muy inteligentes, sino por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo a través de las Sagradas Escrituras, ¿no? Perdón, Pedro habla aquí de quienes han tenido conocimiento del Señor, conocimiento que cambió nuestras vidas, ¿no? Pues nos escapamos de la contaminación del mundo. Además de ese conocimiento, recibimos la palabra de Dios, pues dice que habiendo recibido el santo mandamiento, ¿no? Está diciendo, también este versículo dice, porque mejor les hubiera no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido. El camino de la justicia se está refiriendo pues a la palabra de Dios, ¿no? Y a pesar de todo eso, dice que volvieron a enredarse en las cosas del mundo, ¿no? Dice que volvieron atrás del santo mandamiento que les fue dado. O sea, que volvieron a enredarse en las cosas del mundo. Nuevamente fueron enredados en el pecado y acabaron, dice, peor que el principio, ¿no? Y eso es una realidad, ¿no? Lo que está diciendo. Hemos sido, Pablo, resumiendo todo este libro que estaba diciendo, ¿no? Hemos sido justificados por la fe, hemos sido llamados a una nueva vida, pero cuidado, no se trata solamente ya de haber estudiado este libro, de haber conocido algunas doctrinas muy interesantes, muy importantes para nuestra vida como cristianos, pero no quiere decir que ya hemos llegado a la cúspide. Hay que seguir luchando, ¿no? ¿Por qué? Porque si volvemos a involucrarnos en el pecado, pues dice aquí que va a ser peor el postrer estado que el principio, ¿no? Si decimos que somos cristianos, pero andamos en fornicación, por ejemplo, sea cual sea la inmoralidad sexual que practiquemos, o si andamos mintiendo contra la verdad, o negando al Señor ante tu compañero de trabajo o amigos del mundo, dice la palabra de Dios, que no entraremos en el reino de los cielos. Está escrito, como está escrito en 1 Corintios 6, capítulos 9 y 10. 1 Corintios 6, 9 y 10. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto está muy claro. Está diciendo que al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, ¿no? Él nos ha confirmado a través de ese evangelio, pero cuidado, no hemos alcanzado ya la meta, seguimos en la carrera. Pero fijaros, ahí me llama la atención que dice en el versículo 25, dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio. ¿Qué era el evangelio de Pablo? ¿No os habéis preguntado? Era su evangelio, porque era el evangelio de Cristo, pero lo había hecho para él, lo había hecho suyo propio, ¿no? Y nosotros podemos decir también mi evangelio. No quiere decir que sea
que sea nuestro evangelio, nuestro propio evangelio, sino es el evangelio de Cristo, pero en lo que lo hemos hecho realidad en nuestra vida. Mirad, a decir según mi evangelio, eso no significa que el evangelio fuera suyo, escrito por él, o que él sea el único que lo predique, ni que tuviese un evangelio distinto al de Cristo, sino que a él le fue confiada su proclamación del evangelio directamente por Cristo mismo. ¿Y qué hizo? Lo hizo suyo como algo esencial de su vida. En Gálatas 1, capítulo 1, versículo 11 y 12, dice Pablo: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres, pero yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombres algunos, sino por revelación de Jesucristo. Y eso cada uno de nosotros podemos hacerlo, como decía Pablo, podemos hacerlo realidad en nuestra vida, ¿no? Y se nos ha confiado ese evangelio, ¿para qué? Para que nosotros lo podamos proclamar a otras personas, ¿no? Entonces, qué diferente sería si todos los cristianos hiciéramos nuestro el evangelio, ¿no? Si todos le diésemos la importancia que le daba el apóstol Pablo. Como vemos en Romanos 16, capítulo 25, el apóstol identifica su evangelio con la predicación de Jesucristo. En la segunda parte del versículo 25 dice: según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Mirad, esto que dice Pablo aquí es muy importante, porque por ahí, en las redes sociales y por ahí, andan algunos ofreciendo una sabiduría antigua, que dicen que es muy antigua, que han permanecido oculta para la mayoría de los cristianos, se dan para los que no han estudiado la Biblia, porque los que hemos estudiado la Biblia sabemos que la única sabiduría es la sabiduría de Dios, ¿no? Y que solo unos pocos pueden alcanzar, Generalmente, esos que pueden alcanzar esa sabiduría, generalmente tienen que hacer unos cursos que son carísimos, en unos retiros que son carísimos, ¿no? Y tienen que comprar libros que son carísimos y asistiendo a reuniones o sectas ocultas, ¿no? Esa es la sabiduría que ahora están mostrando mucha gente, ¿no? Déjeme decirle de manera clara y sencilla que la Biblia habla de dos sabidurías. Vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 3, y vamos a leer los versículos del 13 al 17. Trece al 17. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, la Biblia habla de dos tipos de sabiduría. Una que es terrenal, animal y diabólica. Y la otra que es de lo alto, primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre y sin hipocresía, ¿no? Toda verdadera sabiduría, mis hermanos, proceden de Dios, el Padre de las luces, como enseña Santiago 1:17, ¿no? Entonces, en esos versículos 25 y 26, Pablo nos está diciendo que toda sabiduría oculta, esa sabiduría oculta, ya ha sido revelada por el Espíritu a la Iglesia, por medio de las Sagradas Escrituras. No hay curso, ni hay retiros de esos que hacen, que nadie sabe dónde lo van a hacer, y que vale un ojo de la cara. Mirad, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 2, y vamos a ver del 6 al 10. Y vamos a hablar de esa sabiduría que habla que estaba oculta y que ya ha sido revelado
por el Espíritu a la Iglesia por medio de las Sagradas Escrituras. 1 Corintios capítulo 2 versículos del 6 al 10. Dice la palabra de Dios: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aun lo profundo de Dios. Mira, en este pasaje el apóstol Pablo explica la diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Versículo 6. Dice, el versículo 6 dice, que no lo he abierto, lo tengo aquí, ¿no? Voy a buscarlo, me perdonáis porque es que estaba leyendo en el ordenador. 1 Corintios capítulo 6. Vale. No, capítulo 6, no, capítulo 2, Esteban, que no te enteras. 2 del 6 al 10. Dice, el versículo 6 dice que hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, de los príncipes de este siglo que perecen. Entonces, no es sabiduría de este mundo. La sabiduría de Dios está diciendo que no es sabiduría de este mundo. Pablo aclara que si habla sabiduría, pero no es sabiduría de los gobernantes o del sistema presente, que es pasajero y muy limitado. En el versículo 7 y 8 dice que es un misterio revelado ya. En el 7 y en el 8 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca hubieran crucificado al Señor Jesús, ¿no? Entonces, la sabiduría de Dios fue oculta en el pasado, planificada, eso sí, antes de los siglos, y fue revelada en Cristo, ¿no? Los príncipes de este siglo no lo entendieron. ¿Por qué? Por eso no lo entendieron y por eso crucificaron al Señor de gloria. Y en el versículo 9 dice que es superior a toda experiencia humana. Dice, antes bien, como está escrito, ¿no? Cosas que ojos no vio, ni oídos oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esta sabiduría no se descubre por inteligencia humana, es revelada solamente por el Espíritu Santo que conoce lo profundo de Dios. Mirad, resumiendo estos versículos, el mensaje del Evangelio no se entiende por capacidad intelectual. Muchas personas, de verdad, lo quieren entender intelectualmente, y es que no, por mucha inteligencia, por muy inteligente que sea una persona, no lo van a entender intelectualmente. Dice la palabra de Dios que tiene que ser por revelación del Espíritu. Sin el Espíritu, la cruz parece locura. Con el Espíritu dice que es poder de Dios y gloria, ¿no? 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura ¿para quién? Para los que se pierden, pero a los que se salvan es a nosotros el poder de Dios. Mira, solo los hijos de Dios, los que hemos sido limpiados con la sangre de Cristo, disfrutamos de esa verdadera sabiduría. Y esta es por medio de la fe en las Sagradas Escrituras. No hay otra forma, ¿no? Mirad, también habla de misterios que ya se han develado, ¿no? Entonces, pocos misterios quedan ya por develarse. Según los teólogos, solamente quedan 2 misterios, 2 profecías, dicho de otra manera, por develarse. Uno de ellos es la persona del anticristo, como está escrito, ¿verdad? Como está escrito en segunda Tesalonicenses, vamos a buscarlo, segunda Tesalonicenses 2, 7, 12. Es que ahora estaba pensando una cosa, porque estaba esta tarde con esto y estaba hablando
con Conchi, pues le compartía un poco lo del anticristo, ¿no? Y alguien ha saltado por ahí, porque también en la tele estaban echando lo del hombre este de la guerra, el americano este, sí, ese, y decían que ese podía ser el anticristo, ¿no? Y le decía que no, porque es un misterio que está sin resolver, ¿no? Lo mismo ya está la tierra, pero bueno, no se sabe. Segunda de Tesalonicenses, perdonen, capítulo 2, versículos del 7 al 12. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Porque ya está en acción, por eso es posible que ya esté en acción, ¿no? Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, al fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se compadecieron de la injusticia. Mira, primero quiero explicarles qué es el misterio de la iniquidad, ¿no? Pues mirad, es la obra oculta y progresiva del mal en el mundo, que ya estaba actuando en tiempos de Pablo, preparando el escenario para la manifestación del hombre de pecado. En segunda de Tesalonicenses, también vamos a ver, en segunda de Tesalonicenses, que yo lo tenía por aquí, en el capítulo 2 y versículo 3, dice, segunda, 2, 3, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, ¿no? Esto es el misterio de la iniquidad, ¿no? Es esa obra oculta y progresiva de mal en el mundo que ya estaba actuando en tiempo de Pablo, preparando el escenario para la manifestación del hombre de pecado, ¿no? ¿Quién es el inicuo? Pues el inicuo es la misma figura que en el contexto que hemos leído se llama, en el versículo 3, el hombre de pecado, el hijo de perdición, en el versículo 3, el que se opone y se levanta contra todo que se llama Dios, versículo 4, y Pablo lo describe a una persona futura que dice que actuará con poder satánico, en el versículo 9, y lo que estamos leyendo en segunda de Tesalonicenses, ahí lo viene, no me lo estoy inventando yo, dice que hará señales y prodigios mentirosos, versículo 9, y en el versículo 8 dice, pero que será destruido por la manifestación gloriosa de Cristo. O sea, que no se haga muchas ilusiones, que no eso. Tradicionalmente también se identifica con el anticristo relacionado con la bestia de Apocalipsis 13 y con el cuerno pequeño del libro de Daniel capítulo 7. Ahí hay unos versículos paralelos que lo comparan con el anticristo. Pero es un misterio, es una de las profecías que quedan por cumplir, ¿no? Que es la venida del anticristo, aunque es posible que ya esté actuando. El otro misterio que queda por descubrir, la otra profecía sin resolver, es el día y la hora en que Cristo vendrá a por su iglesia. Pero este misterio sí que no se resolverá hasta el mismo instante en que ocurra, pues así lo ha querido Dios. Y así se va a cumplir. Mateo 24, 36, ya conocemos eso, ese versículo. Pero el día y la hora nadie sabe. Perdón, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, ¿no? Y con esto terminamos el estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Pero no hemos terminado el estudio, tranquilo.
Después de 16 capítulos de doctrinas profundas, Pablo no solo nos ha enseñado, sino que termina adorando a Dios, ¿no? Pablo termina donde debe terminar todo estudio bíblico, en la gloria eterna del único y sabio Dios. Dice el versículo 27, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Mirad, mis hermanos, después de una de las exposiciones doctrinales más profundas del Nuevo Testamento, Pablo no termina con un argumento ni nada parecido, termina con una doxología, con una alabanza a Dios, ¿no? Como decíamos antes. La carta a los romanos, Pablo ha explicado muchas doctrinas esenciales para el hombre. Y cuando Pablo llega al final, su conclusión no es algo intelectual, es una adoración, ¿no? Y ese versículo nos recuerda que la teología correcta debe llevarnos a la gloria de Dios, no a otro sitio. No basta entender la salvación, debemos rendirnos ante el Dios que diseñó esa salvación, ¿no? Y es lo que está haciendo Pablo, ¿eh? No hay mejor que reconocer que todo lo que había enseñado Pablo, que todo lo que ha dicho Pablo, que uno de los libros más esenciales para la fe cristiana, él se pudiera elogiarse o pudiera recibir aplausos, sino decir al final, esto es para la gloria de Dios. Esto no ha sido posible sin Dios. Esto no ha podido ser posible si no hubiera sido por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Hoy no solo miraremos un versículo de cierre, sino una invitación, ¿no? Que todo lo que sabemos de Dios termine en una vida que lo glorifique por medio de Jesucristo. Y ya sí, para terminar este libro, quiero hacer una pequeña conclusión general de la carta de los romanos. Después de más de 1 año y medio, no es fácil tratar de dar una conclusión general a una carta tan rica y tan apropiada para la Iglesia en nuestros tiempos, pero trataré de concluir hoy con un pensamiento centrado en 3 puntos importantísimos de la carta. Primero, somos justificados por la fe, solo. Somos elegidos, ¿para qué? Para ser conformados a Cristo. Y somos llamados, ¿para qué? Para glorificar a Dios. Mirad, en un mundo pagano, sin esperanza, lleno de toda clase de injusticias y de perversidades, lleno de toda clase de idolatría, se abre el paso del mensaje del Evangelio. La buena nueva para todas las naciones, para todo el mundo, ¿no? En medio del poder global de entonces, ahora hablo de los tiempos de romanos que practicaban la adoración al Estado, se abre el paso el mensaje de la verdad. Solo hay un Dios, el Creador, que es dueño de todo, incluso de nuestras propias vidas. Él es el Señor a quien debemos adorar. Y este es el mensaje que lleva Pablo por todo el mundo, conocido de entonces, y que comparte con sus hermanos de la iglesia que estaba en Roma. Y en esta carta les llama a permanecer unidos en un llamado común. Fueron llamados a ser de Jesucristo. Fueron llamados a obedecer la fe, a creer y disfrutar del Evangelio, como nos señala los versículos 16 y 17 de este capítulo 16. Dice 16 y 17. De saludar los unos... No. Siempre me pasa lo mismo. Algo pongo que no... no, perdonad, sí está bien. Es que es un fallo mío. He puesto los versos 16 y 17 en números y luego el primer capítulo lo he puesto en letras y por eso no lo veía. Capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al primero, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esta buena nueva es la que debemos creer, predicar y disfrutar en nuestra vida diaria, mis hermanos.
Entonces veamos estas tres puntillas así muy rápidos. Sé que hoy ha sido un poco más corto, pero ya tampoco iba a poner cosas por ponerlas, ¿verdad? Porque tampoco se intenta de eso. Mira, dice que no somos justificados solo por la fe, ¿no? La idea de que somos justificados por la fe es posiblemente el concepto más liberador de toda la Biblia, ¿no? A menudo vivimos bajo la presión de ser suficientes o de acumular puntos para que Dios nos acepte, ¿no? Pero la Escritura nos dice que la puerta de entrada no es por nuestro esfuerzo, sino nuestra confianza en Él. Hay un punto de partida en este tema de justificado por la fe, y esa es la realidad humana. Antes de entender la justificación, hay que admitir que ninguno de nosotros tiene un expediente impecable. Si la salvación fuera por méritos, estaríamos en problemas. Dice Romanos 3, 23, 24, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra clave aquí es gratuitamente. Gratuitamente. No es un sueldo que cobramos por portarnos bien, no es un indulto que recibimos porque alguien decidió concedernos mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea que fuimos redimidos del castigo eterno, mediante la redención de Cristo Jesús, ¿no? Y la consecuencia de esta redención, de esto, es paz en lugar de ansiedad. Vivir intentando agradar a Dios por nuestras propias fuerzas es agotador. La justificación por la fe cambia nuestra posición legal. Antes de Él éramos de culpables, pasamos de culpables a estar en paz. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, dice que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que de culpables, de estar perdidos, dice que fuimos a tener paz para con Dios. Y esta paz que da Dios no es un sentimiento pasajero, que dura un día o 2 días. Es un estado permanente. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ya no tienes que despertarte preguntándote si Dios está enojado contigo hoy. Si tu fe está en Cristo, el conflicto ha terminado y la reconciliación con Dios es total. A veces nos cuesta, y a la gente les cuesta aceptar algo tan valioso porque es gratis, ¿no? Nuestra naturaleza humana quiere ayudar a Dios muchas veces o demostrar que no lo merecemos, pero la Biblia es tajante al respecto. Efesios 2, 8, 9. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, de vuestros méritos, de nuestros méritos. No es por los guapos, ni los elegantes que seamos, ni por nada. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y no por obras. ¿Para qué? Para que nadie nos gloriemos de ello, ¿no? Si pudiéramos ganar la justicia por nosotros mismos, la muerte de Jesús no hubiera tenido sentido. Entonces, la muerte de Jesús hubiera sido en vano, ¿no? La fe nos quita el peso de tener que ser perfectos y nos permite sencillamente ser hijos de Dios, agradecidos. Entonces, ser justificados por la fe significa que cuando Dios te mira, no ve tus errores ni tus intentos fallidos de ser buena persona, ve la justicia de su Hijo. Esto no nos da permiso para hacer lo que queramos, sino que nos da la libertad de amar a Dios sin miedo al castigo. Mis hermanos, en una sociedad que matan a sus hijos no nacidos, que violenta y asesina a sus niños, que destruye la familia, que solo merecen el castigo del infierno por toda la eternidad, hay un mensaje de esperanza. Hay uno que ha traído verdadera justicia y que transforma a los más terribles pecadores en gente justa. Eso es gracias
a que somos justificados por Dios, y es solamente por medio de la fe. Y esa es una de las lecciones que hemos aprendido en Romanos, que no merecíamos el perdón de Dios, que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, pero Romanos nos enseña que hemos sido justificados ante Dios por medio de la fe. La segunda cosa que he cogido para resumir un poco el libro es que hemos sido elegidos para ser conformados a Cristo. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de sus hijos. No quiero entrar en esto el predestinamiento porque nos lleva a otras cosas que no es el momento, ¿no? Pero aquí está conforme. Fuimos predestinados, ¿para qué? Para ser conformes a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué significa elegidos? Pues no es solo elegidos para salvación, como algunos predican por ahí, sino elegidos con un propósito. Claro que Dios nos eligió desde que nacimos, pero no para ser salvos o no ser salvos, sino para tener un propósito. Dios decidió obrar en nosotros con una meta específica, porque la elección no termina con el perdón, apunta a que vamos a ser transformados, ¿no? ¿Y qué es ser conformados? La palabra indica ser moldeados, formados progresivamente. No habla solo de conducta externa, sino de carácter, de mente y de afectos. Es el proceso de parecernos cada vez más a Cristo. Porque esa es la intención que tuvo Pablo, no solamente de ser justificados, de hacernos adeptos para Dios, sino también ser conformados cada día más a la imagen, ¿verdad? Porque no solamente cuando somos salvos ya hemos llegado a la meta, hemos dicho, ¿no? Si no lo repetimos, no, es un paso, luego tenemos que seguir adelante, no podemos quedarnos ahí, tenemos que seguir adelante y Dios nos llama para ser conformados, es el proceso de parecernos cada vez más a Cristo. Y entonces, ¿cuál es el propósito final de este punto? Que Cristo, dice, sea el primogénito entre todos los hermanos, es decir, que Él, Cristo, sea nuestro modelo visible y nosotros reflejemos su imagen. La elección no es un privilegio pasivo, es un llamado activo a ser transformados hasta reflejar el carácter de Cristo en nuestra vida. Ser conformes a la imagen de su Hijo implica un proceso continuo. Aprender a amar como Cristo, perdonar como Cristo, obedecer como Cristo. No solamente se trata de creer en Jesús, sino de reflejarlo en el día a día, en nuestra vida. La pregunta no es solo Dios me bendice, sino ¿esto que estoy haciendo se parece más a Cristo? Cuando entendemos esto, mis hermanos, incluso las dificultades adquieren sentido, porque Dios está trabajando en nuestra formación interna. Entonces, el segundo punto, elegidos para ser conformados a Cristo. Y el tercer punto que he tomado en este resumen es que somos llamados a glorificar a Dios. Romanos 15, del 5 al 6, dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación nos dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a su voz glorifiquéis a Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, otra idea fundamental de esta carta es que somos llamados para glorificar a Dios, como hemos leído. Repetimos una y otra vez que nuestro propósito de la vida es glorificar a Dios y gozarnos de Él para siempre. La Iglesia no existe como una mera corporación o una empresa, ¿no? Que busca su propia fama, su propio honor, sus propios intereses, su propio nombre, su propia misión o visión. La Iglesia existe para glorificar a Dios, para dar gloria a Dios. De lo contrario, no sería una iglesia. Si la iglesia no lo hace, pierde su razón de ser. Pero todo ser humano tiene este llamado de glorificar a Dios. Y si no lo hacemos, estamos corrompiendo el propósito
de Dios en nuestra vida. Y el final será la ruina, nuestra ruina. No importa cuál próspero seas aparentemente en esta vida. Todos los miembros de la Iglesia somos llamados a glorificar a Dios por encima de todo y de todos. Así que, mis hermanos, después de 1 año y medio largo, terminamos esta carta de 16 capítulos y 433 versículos que hemos estudiado uno a uno. Es fascinante pensar que de estos 433 versículos, cada uno fue inspirado para darnos una imagen clara de la justicia de Dios y de nuestra salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Yo, como siempre dije la semana pasada, espero que a vosotros os ha sido edificantes para vuestra vida y de interés, y que haya algo en vuestra vida que haya cambiado con esto. Mi vida se ha cambiado en muchos sentidos con esto, de poder estar estudiando. Ha sido duro porque es duro, pero doy gracias a Dios por ello. Y le pido al Señor, por encima de todo, que me siga dando fuerza para seguir haciendo con menos sabiduría, con menos entendimiento que el que quisiera tener, con muchas veces con más problemas, con todas esas cosas, pero que me siga dando fuerza, porque es un privilegio. Y yo os invito a todos a que os esforcéis en ello, ¿verdad? Y que un día, en vez de estar aquí, en vez de estar yo aquí, podáis estar uno de vosotros haciendo esto. Yo ya estoy trabajando, si Dios lo permite, en la primera epístola de los Corintios, de Pablo a los Corintios. Ya estáis trabajando. Si Dios lo permite, pues seguiremos con ello. Pero es importante que vosotros también os impliquéis en ello, que pidáis al Señor que os dé esa sabiduría, pero no la sabiduría del mundo, la sabiduría que viene de parte de Dios, y que os haga crecer en el Evangelio. Y nada, que como dije la semana pasada, tengo todo el libro de Romanos explicado versículo por versículo en un montón de páginas. No lo puedo subir a internet porque no sé cómo subirlo, pero si lo queréis os hago una copia en un pendrive, o lo mando por transfer a vuestro correo, y ahí lo tenéis para que busquéis algún defecto, que va a haber muchos, pero bueno, Dios es grande y seguro que Él nos seguirá dando esa sabiduría que viene de lo alto, esa sabiduría que es buena, que es lo mejor que podemos tener en nuestra vida. Así que, mis hermanos, que Dios os bendiga. Vamos a dar gracias a Dios por este año y medio de enseñanza, que Dios nos ha ayudado cada día a poder exponer su palabra. Señor, te damos las gracias por esta palabra que tú, Señor, nos has dado, Dios mío, Señor. Y como tú terminaste esa epístola, Señor, dando las gracias, glorificando a Dios, Señor, con esa doxología, eso queremos hacer nosotros en esta tarde, Señor. Darte las gracias, Señor. Decirte que sin tu ayuda, Señor, sin tu guianza, sin tu espíritu, no hubiera sido posible llegar hasta aquí, Señor. Nos hubiéramos rendido, Señor, hubiéramos puesto alguna excusa, de algún cansancio, Señor, cualquier excusa, Dios mío. Pero tú nos has ayudado en este largo año, Dios mío. Tú nos has dado fuerza, Señor, cuando no nos salía esa palabra, esa frase, Señor. Tú nos llevabas a esa historia, Dios mío. Nos has proveído, Señor, de todos los recursos que gracias a ti hoy en día tenemos gratuitamente, Señor, y podemos hacer uso de ellos, Señor. Señor, gracias te doy por ello, Dios mío, Señor. Y te doy toda la honra y toda la gloria, Señor. Como dice tu palabra, Dios mío, Señor. Al único y sabio Dios, sea mediante Jesucristo para siempre, Señor. Dios mío, gracias. Gracias por esta tarde, Señor.
Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, poder exponerla, Señor. Dios mío. Gracias por entender que la verdadera sabiduría viene de lo alto, Señor. Que eso que fue, Señor, escondido en la antigüedad, Señor, hoy nos ha sido revelado por medio de las Sagradas Escrituras, Señor. Dios mío. Señor, que esas profecías que quedan por cumplir, Señor, no nos pillen de sorpresa, Señor. Dios mío, que estemos preparados, Señor. Que estemos, Señor, atentos a todas las circunstancias en nuestra vida, Señor. Que no saquemos conclusiones erróneas ni nada que pueda parecer, Señor. Si tenemos alguna duda, Señor, tenemos tu palabra, Señor, que nos da claridad a toda, Señor, duda, a toda cosa, Señor. Dios mío, porque cada vez que hay acontecimientos mundiales, Señor, surgen los famosos profetas, Señor. Señor, diciendo esas profecías, Señor, que no son de la Biblia, Dios mío, Señor, y que lo único que hacen, Señor, es asustar a las personas, Dios mío. Señor, gracias, Dios mío, por traernos, Señor, esa claridad a nuestras vidas, Dios mío. Señor, llévate toda la honra y toda la gloria, no solamente de hoy, Señor, sino de cada día, cada martes, Señor, que hemos estado aquí, Señor, estudiando. Porque solo tú eres digno de ello, Señor. Solo tú lo mereces, Señor. Y lo reconocemos, Señor, porque sin ti no hubiera sido posible hacer todo esto, Dios mío. Porque tú, Señor, nos ayudas, porque todo proviene de ti, Señor, Dios mío. Gracias por tu justificación, Señor. Gracias porque cuando no lo merecíamos, Señor, tú diste tu vida por todos nosotros, Señor. Aun siendo pecadores, Señor. Aun siendo los peores pecadores, las peores personas, Señor. Señor, fuimos justificados por medio de ti, Dios mío. Gracias, Señor. Llévate, Señor, toda la honra y toda la gloria en esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.